El sistema nervioso periférico es una red compleja de nervios que conecta el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo, permitiendo la comunicación entre el sistema nervioso central y los órganos, músculos y sentidos. Dentro de este sistema, los pares craneales y espinales desempeñan funciones esenciales en la sensibilidad, el movimiento y la regulación de procesos automáticos, como la digestión y la respiración. Además, los ganglios asociados procesan información clave para la percepción sensorial y la respuesta ante estímulos. Comprender estas estructuras es fundamental para entender cómo el cuerpo recibe y responde a su entorno. Los pares craneales o 12 pares de nervios son los que emergen directamente del cerebro, principalmente del tronco encefálico, y se distribuyen por la cabeza, cuello y otras estructuras importantes. Los pares craneales se encargan de funciones esenciales como la sensibilidad, el movimiento y el control automático. Los pares craneales se dividen en sensitivos, que es el olfatorio, par 1, óptico, par 2 y vestíbulo-coclear, par 8. También están los motores, que es el oculomotor, que es el par 3, troclear par 4, abducens par 6, espinal par 11 e hipogloso par 12. También están los mixtos, que es el par trigémino quinto, facial séptimo y golosofaríngeo el noveno. El par o nervio olfatorio 1 tiene una función de sensibilidad y se encarga del sentido del olfato. Anatomía, y es que emerge de la parte anterior del cerebro. Sus fibras se dirigen a la cavidad nasal. Par o nervio óptico 2 tienen función de sensibilidad y se encargan de la visión. Se origina en el cerebro y se conecta a la retina y transmite la información visual al cerebro. El par 3 o nervio 3 oculomotor tiene una función motora. Controla la mayoría de los músculos que mueven el ojo y también está involucrado en la acomodación del ojo y en el reflejo pupilar. Se origina en el mesencéfalo e inerva los músculos oculares. El nervio 4 o par 4, que es el troclear, tiene una función motora. Controla el músculo oblicuo superior del ojo, permitiéndole el movimiento hacia abajo y hacia arriba. Emerge del mesencéfalo y se dirige hacia el músculo oblicuo superior del ojo. Está el nervio o par trigémino, el 5, tiene una función sensitiva y motora, proporciona la sensibilidad a la cara y controla los músculos de la masticación. Se divide en tres ramas, oftálmica, maxilar y mandibular. El nervio o par 6, que es el abducens, tiene una función motora. Controla el músculo recto lateral del ojo, que permite el movimiento lateral del ojo. Emerge del puente y dirige al músculo recto lateral. El nervio o par facial séptimo tiene una función motora y sensitiva. Controla los músculos de la expresión facial, el gusto en los 2/3 anteriores de la lengua y tiene funciones en la secreción de las lágrimas y saliva. Su anatomía es que venta del tronco encefálico, pasando a través de varios de los músculos de la cara y estructuras asociadas. El nervio o par octavo, vestíbulo coclear, tiene una función sensitiva. Se encarga del equilibrio vía vestibular y la audición vía coclear. Se origina en el tronco encefálico y se divide en dos ramas para la audición y el equilibrio. Está el
par o nervio golofaríngeo, que es el noveno, tiene una función mixta, involucrando en el gusto en el tercio posterior de la lengua, la sensibilidad de la faringe y contribuye en la salivación. Surge del bulbo raquídeo y se extiende hacia la lengua y la faringe. Nervio o par 10 es el nervio vago. Tiene una función mixta, controla las funciones autónomas como la frecuencia cardíaca, la digestión y la respiración. También tiene un papel en el gusto. Es uno de los nervios más largos y se origina en el bulbo raquídeo y se distribuye por el cuello, tórax y abdomen. El nervio accesorio o par accesorio es el número 11. Tiene una función motora. Controla los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, lo que permite el movimiento de la cabeza y los hombros. Se origina en el bulbo raquídeo y se extiende hacia los músculos del cuello y la parte superior de la espalda. El nervio o par 12 es el hipogloso. Tiene una función motora y controla los músculos de la lengua. Surge del bulbo raquídeo y se dirige hacia los músculos de la lengua. Pares espinales. Anatomía. Los pares espinales o nervios espinales son un conjunto de 31 pares de nervios que emergen de la médula espinal y se distribuyen por todo el cuerpo para proporcionar sensibilidad y movimiento. Estos nervios son mixtos, es decir, contienen fibras sensoriales y motoras. Cada nervio espinal surge de la unión de dos raíces, una raíz que es la dorsal posterior, la cual transporta señales sensitivas desde la periferia a la médula espinal y contiene el ganglio espinal. Otra raíz, que es la ventral anterior, lleva señales motoras desde la médula espinal hacia los músculos y órganos. Hay 31 pares de nervios espinales distribuidos de esta manera. Cervicales, de la C1 a la C8. Controlan el cuello, los hombros, los brazos y parte de la cabeza. Los nervios torácicos, de la T1 a la T12. Inervan el tórax y el abdomen. Los nervios lumbares, de la L1 a la L5. Controlan la parte baja de la espalda y las piernas. Los nervios sacros, de la S1 a la S5, inervan la pelvis y parte de las piernas. Y finalmente, el nervio coccígeo, que es una pequeña contribución sensitiva en la región perianal. Los pares espinales tienen dos funciones generales. Por un lado, se encargan de transportar los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central a través de fibras eferentes. Y por otro lado, de forma complementaria, las fibras aferentes se encargan de transportar la información sensitiva hacia el sistema nervioso central. Es decir, que se encargan tanto de la respuesta dada por el sistema nervioso central como de informar a este de lo captado por el sistema nervioso periférico. De forma más específica, sus funciones se pueden agrupar de acuerdo con su zona, cada una contando con funciones específicas. Por un lado, los nervios cervicales, que van desde C1 hasta C8, se encargan del control de los músculos del cuello, los hombros y la parte superior del brazo. De C3 a C5 forman el nervio frénico, que controla el diafragma y la respiración. Los nervios torácicos, que van de T1 a T12, inervan los músculos intercostales, los cuales son esenciales para la respiración. También controlan lo que viene siendo la musculatura del tronco y el abdomen. Los nervios lumbares, que van de L1 a L5, inervan la parte baja del abdomen, los muslos y las piernas. Y los nervios, que van desde L1 hasta S3, forman el nervio ciático, el cual controla el pie y la pierna. Los nervios sacros regulan la movilidad y la sensibilidad de la parte posterior de las piernas. También controlan funciones de la vejiga, intestinos y órganos sexuales.
El nervio coxígeo participa en la sensibilidad de la piel en la región del coxis. Los ganglios asociados son un conjunto de neuronas que se encuentran fuera del sistema nervioso central, específicamente en el sistema nervioso periférico. Estos ganglios tienen un papel muy importante como estaciones intermedias, ayudando a que las señales nerviosas viajen de manera eficiente entre el cuerpo y el cerebro. Además, son esenciales para modular y procesar la información sensorial antes de que llegue al sistema nervioso central. Los ganglios asociados se pueden dividir en dos grupos principales, los ganglios sensoriales y los ganglios autónomos. Los ganglios sensoriales son los que transmiten la información sensorial, como el dolor o el tacto hacia el cerebro. Un buen ejemplo de estos son los ganglios de la raíz dorsal. Por otro lado, los ganglios autónomos controlan funciones automáticas del cuerpo, como la frecuencia cardíaca o la digestión. Dentro de estos, los ganglios simpáticos se activan en momentos de estrés o alerta, mientras que los ganglios parasimpáticos ayudan a que nuestro cuerpo se relaje y recupere energía. Los ganglios sensoriales tienen una función muy importante en nuestro día a día. Se encargan de recibir información de nuestros sentidos, como la piel, los músculos y los órganos internos, y luego procesan y envían esta información al cerebro. Esto nos permite reaccionar rápidamente ante lo que está sucediendo a nuestro alrededor, como cuando nos apartamos rápidamente de algo que nos puede hacer daño. Los ganglios sensoriales procesan diferentes tipos de información según el tipo de receptor que esté involucrado. Por ejemplo, los mecanorreceptores se encargan de detectar el tacto, la presión y la vibración. Los nociceptores y los termorreceptores nos alertan sobre el dolor y la temperatura, lo que es esencial para nuestra supervivencia. Y los propioceptores son los encargados de darnos la información sobre la posición y el movimiento de nuestro cuerpo, algo fundamental para mantener el equilibrio. Es importante destacar que aunque los ganglios están fuera del sistema nervioso central, están conectados a él a través de fibras nerviosas especializadas. Además, es útil saber que los ganglios asociados, que forman parte del sistema nervioso periférico, se encargan de transmitir la información sensorial, mientras que los ganglios basales, que están dentro del sistema nervioso central, están más relacionados con el control del movimiento y la coordinación motora. Los ganglios sensoriales son fundamentales para que podamos percibir el mundo que nos rodea y responder de manera adecuada. Permiten que nuestro cuerpo se adapte a los estímulos del entorno, ya sea para actuar rápidamente ante un peligro o para realizar movimientos voluntarios. Por ejemplo, cuando tocamos algo caliente, la señal viaja desde los receptores de la piel hasta los ganglios sensoriales, que la procesan y la envían al cerebro, generando una respuesta inmediata. En definitiva, su capacidad para gestionar y procesar la información sensorial es esencial para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestra capacidad de reaccionar ante el mundo que nos rodea. Son fundamentales para nuestra interacción con el entorno, ya que ayudan a coordinar las respuestas motoras y a adaptarnos constantemente a los cambios que ocurren a nuestro alrededor. Los ganglios sensoriales son clave para procesar la información que nos llega del entorno. Nos permiten reaccionar de manera rápida y precisa, manteniendo el equilibrio y la seguridad del cuerpo.